Hola, ¿qué tal? Una vez llega el diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 2, nos toca tomar decisiones. Vamos a ver qué cabe esperar en función de la que adoptemos. Lo más probable es que la hemoglobina glicosilada aumente, se presenten complicaciones asociadas a la enfermedad o empeoren las ya existentes y empeorarán los síntomas. Y aunque no cabe esperar hipoglucemias, sí habrá mucho dolor debido a las neuropatías. Puede que la hemoglobina glicosilada se mantenga o descienda y también disminuirán las complicaciones o como poco se retrasarán. Los síntomas mejorarán y no hay riesgo de hipoglucemias ni de dolor. Y todo ello sin coste adicional respecto a no hacer nada. Como vemos, merece mucho la pena intentar esta estrategia asesorándose muy bien sobre la dieta. Yo indagaría sobre las bajas en carbohidratos que parecen las más prometedoras. La hemoglobina glicosilada descenderá alrededor de un 2% al tiempo que se previenen o retrasan las complicaciones y los síntomas mejorarán. Sin embargo, entre el 20 y el 60% de las personas padecerán hipoglucemias y dolor. Eso sí, el coste económico es entre bajo y moderado. Según la tableta de la que se trate, se puede esperar un descenso de entre el 0,5 y el 1,5% de la hemoglobina glicosilada. Al mismo tiempo, se prevendrá o retrasará la progresión de las complicaciones y los síntomas mejorarán. Y aunque no cabe esperar dolor, entre el 10 y el 20% de las personas experimentarán hipoglucemias. Todo ello con un coste económico entre bajo y moderado. Cabe esperar un descenso de entre el 0,5 y el 1% de la hemoglobina glicosilada que prevendrá o retrasará la progresión de las complicaciones y mejorará los síntomas. Sin embargo, entre el 20 y el 30% sufrirá hipoglucemias y no cabe esperar mejoría en el dolor. Todo ello con un coste económico entre moderado y alto. Sea cual sea la opción elegida, conviene recordar una serie de puntos clave. Es fundamental que quien padece diabetes mellitus de tipo 2 conozca bien la enfermedad y reciba instrucciones para mejorar la alimentación, realizar actividad física y llevar a cabo los autocuidados. De hecho, acertar con las pautas de alimentación y ejercicio pueden ser suficientes para controlar esta enfermedad y revertir el sobrepeso u obesidad e incluso el propio diagnóstico. También cuentan el bienestar emocional y el apoyo que reciba el enfermo de su entorno cercano. Si los cambios en los hábitos de vida no son suficientes, lo más recomendado es iniciar un tratamiento con metformina, si no hay contraindicaciones y se tolera bien. Pueden requerirse 2 o 3 medicamentos para el buen control de la glucemia, considerando las características del paciente, los síntomas, las complicaciones de la enfermedad, la presencia de otras enfermedades y el tiempo de evolución de la diabetes. El tratamiento con insulina puede estar indicado al principio en el caso de que los niveles de azúcar en la sangre sean muy elevados, el control con 2 o 3 fármacos resulte insuficiente, existan contraindicaciones para otros medicamentos o que la enfermedad, aunque se haya diagnosticado recientemente, lleve muchos años de evolución. Lo que quiero dejar claro es que el hecho de pincharse insulina no es indicio de estar mal, sino que en muchos casos se trata del mejor recurso para controlar la glucemia y por eso no debe retrasarse su administración cuando está indicada. El buen control del azúcar en la sangre previene complicaciones a largo plazo, sobre todo las de tipo cardiovascular, las que afectan a los riñones, a los nervios y a la vista. Es todo por hoy. En el próximo vídeo hablaremos sobre la insulina y las hipoglucemias. Muchas gracias.